Sebastián Sánchez, soy residente de ortopedia de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar del tema sobre el dolor patelofemoral. Los objetivos que planteé para la charla son definir el concepto de dolor patelofemoral, conocer qué factores de riesgo se encuentran asociados a la presencia de este dolor y describir las intervenciones más adecuadas para el manejo de este. Todo esto comienza con uno o una paciente que nos consulta porque presenta dolor en la rodilla. Y al momento de que tenemos esta paciente con dolor en la rodilla, se pueden utilizar muchos términos y se han utilizado durante la historia muchos términos para definir esta patología, como son el dolor anterior de rodilla, como rodilla del corredor, como síndrome de dolor patelofemoral e incluso el término de condromalacia patelar. Pero al tener tantos términos para esta patología, se definió en un consenso en el año 2016 definir esta patología mejor como dolor patelofemoral y los otros términos se consideraron como sinónimos, pero a partir de este consenso lo que se prefiere es definir a todos estos pacientes como dolor patelofemoral. Pero ¿qué es el dolor patelofemoral? Es ese dolor que se presenta principalmente retro o peripatelar. Es un dolor que se puede describir como sordo o no muy bien caracterizado, que se puede presentar principalmente en los jóvenes, pero no quiere decir que en otras edades no se pueda presentar. Y principalmente está descrito cuando se le generan actividades de carga o se le aumenta la carga a la articulación patelofemoral. Algo que hay que tener muy claro en esta patología es que el dolor patelofemoral es muy diferente a la condromalacia patelar, ya que la condromalacia debe tener para definir, para poderle colocar este diagnóstico, cambios en la articulación, cambios en el cartílago de la patela, ya sea desde reblandecimiento de la patela o hasta lesiones condrales, por lo cual es muy diferente un dolor patelofemoral a uno condromalacia, al término condromalacia patelar. Hablando un poco de la anatomía de la articulación patelofemoral, tenemos que va a estar formada por la patela en el centro de la articulación y esta patela va a estar sostenida o estabilizada por diferentes estructuras de tejidos blandos, como son el cuádriceps, principalmente por los brazos, tanto medial y lateral por los tendones del cuádriceps y tendón patelar, por los retináculos lateral y medial y por la banda iliotibial en la parte lateral. En la imagen del centro observamos cómo se observa la parte posterior de la patela y se observa el cartílago, el cual tiene contacto con la trochlea del fémur. Y en la otra imagen observamos cuál es la función que tiene en sí la patela dentro del mecanismo extensor, el cual va a facilitar que se genere la extensión de la extremidad y se ha demostrado que al retirar la patela se puede perder hasta un porcentaje de un 50% en la fuerza de la extensión de esta estructura. Pero la patela no siempre va a estar en contacto con el fémur, ni no siempre va a estar en contacto con la trochlea del fémur. Y aquí en la imagen observamos como cuando se encuentra completamente en extensión la rodilla, la patela se encuentra ascendida y no se encuentra en contacto con la trochlea. Pero cuando ya se está generando flexión de la rodilla, principalmente a partir de los 30 grados, ya la patela alcanza a llegar a la tróquea y cada vez que se va flejando más la rodilla, se va estabilizando y se va centrando más dentro de la tróquea femoral. En esta otra imagen observamos cómo son la orientación que tienen las patelas dentro de la articulación. La orientación que tiene en la parte axial, el cual debe estar centrada entre los dos cóndilos, en la parte coronal, la cual también debe estar centrada, pero puede presentar movimientos rotacionales, y en la visión sagital, en la cual debe encontrarse anterior a la femoral. Hablando un poco de la epidemiología, tenemos que es una consulta frecuente tanto para el ortopedista y también para el médico de atención primaria. Tiene una incidencia aproximada de un 9.2% y es principalmente presentada en las mujeres con una relación de 2 a 1 a favor de las mujeres contra los hombres. Principalmente va a estar dada en pacientes de segunda, tercera década de la vida y se ha descrito universalmente, principalmente en deportistas o aquellas personas que comienzan a realizar actividad física, pero no siempre no es importante no olvidar que los pacientes obesos también tienen mayor presencia de dolor patelofemoral. Hay muchísimos factores de riesgo para describir esta patología, desde aquellos que van con propiamente la biomecánica de las extremidades inferiores, la parte del fortalecimiento muscular o las debilidades que se presenten, con mal alineamiento de las extremidades, hasta incluso se describe la alteración psicológica en los pacientes,
ya sea dado por una disminución de su salud mental general, mayor presencia de ansiedad y depresión, mayor miedo para realizar las actividades e incluso un término que se utiliza por estos pacientes que es el aumento de la catastrofización y pensar que todo lo que vaya a hacer y a realizar la actividad va a generar dolor. Y ya en la parte de la alteración de los miembros inferiores se van a presentar desde debilidades no solo en el cuádriceps, sino también en la musculatura de la cadera y también alteraciones en la parte de su alineamiento. Y en su parte de su patogénesis principalmente se describen tres causas que podrían explicar este dolor, que son las disfunciones del cuádriceps y los malalineamientos, ya sean estáticos o de manera dinámica. En cuanto a la disfunción del cuádriceps, tenemos que la patela, como lo había comentado anteriormente, se mantiene centrada y va a estar estabilizada debido a las estructuras que van a mantener la estabilidad en su parte lateral y medial y en su parte superior e inferior. Principalmente la difusión del cuádriceps está descrita como una debilidad del vasto medial oblicuo, el cual se ha descrito que puede tener disminución en su fuerza o disminución en el momento de reaccionar a la contracción, y esto va a generar que tenga mayor fuerza el retináculo lateral y mayor fuerza el vasto lateral, lo cual va a generar un mayor tracking lateral o un desplazamiento mayor de la patela, lo cual va a tener mayor contacto con el condilo lateral y puede generar dolor en esta zona. En cuanto al alineamiento estático, se ha hablado mucho de esto, y principalmente que se describía el ángulo Q, el cual podemos observar en la imagen del centro, que es la relación que existe entre la espina ilíaca anterior superior. Se traza una línea que pasa al centro de la patela y otra línea que se pasa desde el centro de la patela hasta la tuberosidad tibial. Se dice que este ángulo tiene que estar entre 20 y 15 grados, y cuando hay diferencias en este ángulo se ha demostrado que puede haber una traslación lateral de la patela y generando mayor contacto con el cóndilo lateral. Este ángulo Q como factor de riesgo se había descrito mucho anteriormente, pero ya en los últimos años se dice que no es tan claro que sea como un factor de riesgo para presentar el dolor patelofemoral, debido a inconsistencias en cómo tomarlo y cuál es la mejor manera para hacerlo. Pero se siguen describiendo que la anteversión femoral aumentada o una torsión tibial externa o un pie con exceso de pronación pueden hacer que se cambien las fuerzas a través de la articulación patelofemoral y todas esas fuerzas se desplacen hacia el lado lateral, lo cual puede generar mayor dolor. Pero no solo va a existir el mal alineamiento de estático, sino que también existe el mal alineamiento dinámico, y este principalmente está dado por aquellas alteraciones o desbalances musculares. Como observamos en la imagen de la izquierda, tenemos un paciente que se encuentra en una posición sedente con las dos extremidades apoyadas, y al momento de solicitarle que haga una sentadilla con una sola extremidad, observamos cómo cambia su ángulo de carga, generando un valgo en la rodilla, y lo cual puede generar mayor tracking lateral. Y luego observamos en la imagen del centro, cómo observamos el señor que se encuentra completamente recto, pero la mujer al momento de hacer de evaluar la parte dinámica encontramos que hace una inclinación anterior de la pelvis. Y también es importante evaluar lo que son la fuerza de los abductores, sabiendo, como sabemos, evaluándola con una prueba tren de Lemburg. En cuanto a la imagen que había mostrado, la orientación que tiene que tener la patela dentro en su corte axial, dentro de la articulación patelofemoral, observamos cómo se encuentra de manera normal la patela en el centro de la tróclea y cómo se pueden presentar traslaciones laterales, inclinaciones laterales de la patela o incluso inclinación junto con traslación lateral, lo cual muestra cómo la faceta lateral de la patela va a tener mayor contacto con la faceta lateral del cóndilo femoral, y esto puede explicar que se genere este dolor en esta zona. También a partir del año 2005 ya se venía hablando de un concepto de cómo mantener una homeostasis en el tejido de la articulación patelofemoral, en el cual describen 4 zonas que son: una zona que no va a tener ningún soporte de carga sobre la articulación, una zona de homeostasis en la cual todos los tejidos de esta articulación se encuentran en un equilibrio y no va a generar ningún tipo de dolor, una zona que al aumentarle la carga a la articulación o la frecuencia de la actividad ya va a tener un sobreuso sobre la articulación, y aquella zona en la cual se puede presentar un fallo estructural. Esta principalmente está descrita en aquellos pacientes con traumas de alta energía o traumas en un momento agudo,
y poco a poco que la persona va generando mayor carga o la actividad que realiza es mayor repetitiva, la zona de homeostasis va disminuyendo y puede presentarse de manera mucho más fácil el dolor sobre articulación. En cuanto al diagnóstico, se dice que puede llegar a ser en realidad complejo, eh, llegar a complejo porque en realidad los diagnósticos diferenciales son muchos e incluso esta es una de las patologías más difíciles de manejar en el ámbito de la rodilla. Pero es importante saber que el diagnóstico de esta patología es completamente clínico. Al momento de la evaluación, yo tengo que preguntarle al paciente qué es lo que siente, si en realidad es un dolor o si lo que lo presenta es una inestabilidad, que muchas veces lo que tiene es inestabilidad, pero el paciente y escucharlo bien y que nos explique qué es lo que presenta. Importante conocer qué actividades realiza, si ha aumentado la actividad que ha realizado en el último tiempo o qué actividades ha encontrado que son las que le generen más dolor. Importante hablar los signos y los síntomas y preguntarle sobre signos generales, sobre fiebre, si ha tenido trauma, lo cual nos abre las posibilidades y ya los diagnósticos son mayores, son más. Y también conocer si el paciente ha tenido tratamientos previos sobre esa rodilla, lo cual no puede cambiar todo el manejo, pero está descrito en el hecho de subir y bajar escalas, en el hecho de realizar actividades que lleven la rodilla a 90 grados de flexión o mayor flexión, principalmente está descrito con la parte de realizar la sentadilla, e incluso se describe un signo como el signo del teatro, el signo de la película, el cual está principalmente dado porque el paciente al estar mucho tiempo sentado con la rodilla flejada, va a comenzar a presentar el dolor. En cuanto al examen físico, importante evaluar si el paciente presenta algún tipo de derrame articular, el cual no se debe presentar en el dolor patellofemoral en sí, si tiene evaluar cómo se encuentra la musculatura. Como observamos en esta imagen, encontramos que la pierna derecha tiene una atrofia del cuádriceps en comparación con la imagen de la izquierda. Evaluar la alineación de las extremidades del pie, mirar si es un pie pronado, evaluar si hay alteraciones angulares en las rodillas y evaluar si existe anteversión femoral aumentada en estos pacientes. También es importante evaluar los puntos dolorosos que se pueden presentar en la rodilla, ya sea en la patela o peripatelares, que son muchos en realidad. Importante palpar ambos retináculos, palpar las facetas de las patelas, palpar la inserción tanto del tendón cuadricipital como el tendón patelar y cuadrar todas estas estructuras óseas que se encuentran cercanas a esta zona. Evaluar la traslación de la patela. Esta la hablamos principalmente dividiendo la patela en 4 cuadrantes y la vamos a hacer una traslación tanto medial y lateral. Cuando se encuentra normal, cuando yo no soy capaz de desplazar esta patela más de un cuadrante o si la desplazo más de 3 a 4 cuadrantes, lo cual me habla de una inestabilidad patelar cuando la desplazo más de 3 a 4 cuadrantes o me puede hablar de una mayor tensión sobre el retináculo lateral cuando yo no soy capaz de trasladarla más de un cuadrante. Importante evaluar los arcos de movimiento, los cuales arcos completos e incluso evaluar la fuerza muscular, no solo del cuádriceps, sino también de toda la extremidad inferior, de la cadera e incluso evaluar la estabilidad y la fuerza del coche. Y también es importante evaluar si el paciente presenta contracturas musculares, ya sea contracturas de isquiotibiales, contracturas del cuádriceps, contracturas de gastrocnemio, los cuales también pueden generar dolor sobre esta articulación. En sí no hay una prueba específica para diagnosticar esta patología, pero sí vamos a utilizar estabilidad sobre ella. Pruebas hay muchas, principalmente está escrita como la prueba de Carla, que puede generarme dolor sobre la articulación cuando yo mantengo la patela sobre la articulación y le pido al paciente que haga una contractura del cuádriceps. La prueba de aprensión, que lo que voy a evaluar es si hay inestabilidad,
al yo hacer una traslación lateral, el paciente va a rechazarme la prueba por dolor o sin una contractura de cuádriceps. Esto me puede hablar de inestabilidad de la patela y tengo que evaluar el tilt patelar, lo cual, si yo no soy capaz de mover, de inclinar la patela hacia medial, me puede hablar que hay una mayor tensión sobre el retinaculum lateral. Todas estas pruebas me van a hablar de cosas distintas al dolor patelofemoral, pero entran dentro de los diagnósticos diferenciales de estos pacientes. En cuanto a las ayudas diagnósticas, es importante, yo no debo, para hacer un diagnóstico de dolor patelofemoral, no es necesario tener un estudio de imagen y no está indicado en todos los pacientes realizar estudios de imagen. ¿Realizarlo en quiénes? Solo en aquellos en los cuales yo encuentre una causa estructural o hallazgos que me hagan pensar en otra distinta, un dolor patelofemoral orgánico, debería mandarle un estudio de imagen. Y en aquellos pacientes que al yo realizarle un manejo inicial del dolor patelofemoral no presenten mejorías, principalmente entre 4 a 8 semanas. El estudio de imagen indicado y lo único que se debería hacer es la radiografía simple de rodillas, realizarlas en carga y las proyecciones antero-posterior, lateral e incluso una proyección axial. ¿Qué voy a evaluar en la radiografía simple? Voy a evaluar si tengo signos de inestabilidad de la patela. Voy a evaluar si hay alteraciones en cuanto a la longitud de la patela y a qué nivel se encuentra la patela. Voy a encontrar si tiene alteraciones estructurales que me puedan hablar sobre inestabilidades, como sería una displasia de la forma de la trompa. Y en cuanto a la proyección axial, se sabe que se pueden mandar en diferentes ángulos de flexión la rodilla, pero principalmente está descrito mandarla en 30 o 45 grados de flexión, ya que en esta zona es cuando apenas está llegando la patela a la tróclea y es cuando mejor voy a visualizar las alteraciones que puede tener en su parte de su orientación la patela, lo cual se dice que en flexiones mayores entre 60 y 90 grados no se van a presentar tanto porque la patela ya se va a encontrar más centrada en la tróclea y puede hacerme falsos negativos. También están descritos las ayudas de tomografías y resonancias, pero es importante saber que estos estudios de imagen solo los voy a solicitar cuando voy a identificar otras patologías diferentes a un dolor patelofemoral. La tomografía indicada principalmente cuando tengo inestabilidades patelales o mala alineación y voy a generar algún tipo de planeamiento quirúrgico o para hacer un diagnóstico claro de esta patología, y la resonancia solo solicitarlo cuando tengo sospecha de lesiones condrales, ligamentarias o lesiones sobre el retináculo. Como lo había dicho, el diagnóstico diferencial de esta patología es muy amplio y el examen físico y la evaluación de este paciente ya me va a cerrar todas las posibilidades y me va a disminuir la cantidad de diagnósticos que puedo tener. ¿Qué podemos encontrar? Que sea dolor secundario de lesiones condrales, dolor secundario a tumores, síndrome de la banda iliotibial, que tenga síndrome de la compresión lateral de la patela, que existan cuerpos libres sobre la articulación, inestabilidades, tendinitis ya sea cuadricipitales o patelares, e incluso la artrosis puede generar este dolor. En cuanto al manejo, tenemos unos objetivos claros, los cuales son reducir el dolor en aquellos pacientes que tengan mal alineamiento, ayudarles a tener una mejor alineación, y en aquellos pacientes que evidencien que tengan mayor tracking lateral, mejorar este desplazamiento de la patela. Y se dice que este manejo se puede dividir en dos fases. Una fase aguda, que lo que va a buscar es el control del dolor, y una fase de recuperación, lo cual va a buscar una modificación en sus factores de riesgo y si presenta déficit biomecánico. Dentro de la fase aguda, nos valemos de un ciclo corto de analgésicos y la aplicación de medidas locales como el hielo para un control del dolor inicial, y en aquellos pacientes que evidenciemos que ciertas actividades o el aumento de ciertas actividades son las que le han generado mayor dolor, se debería tener una modificación de ellas y evaluar sobre a partir de qué nivel de actividad es que le va a generar mayor dolor, para a partir de ahí cambiar la actividad que esté realizando. No prohibirse del todo, sino cambiarla y comenzar a partir de ahí toda la fase de recuperación de estos pacientes. En cuanto a la fase de recuperación, nos valemos de la terapia física y la terapia adyuvante, conociendo que la terapia física es el manejo indicado para ellos. En cuanto a la terapia física, hay un concepto como errado que se dice que si no hay dolor no hay ganancia, pero es un concepto errado, ya que los ejercicios que debe realizar la persona siempre se deben hacer sin dolor
y después de realizar el ejercicio el paciente debe permanecer sin dolor o incluso se tolera que tenga dolor con el ejercicio, pero solamente hasta un valor de 3 en una escala visual análoga al dolor. Y a partir de ahí que veamos que el paciente tenga mejoría para realizar mayor actividades y no presente dolor, se puede ir aumentando la carga que se genere sobre la articulación. En cuanto a la terapia, tenemos que hacer estiramientos de toda la musculatura, de toda la extremidad inferior, no solamente estiramientos de los isquiotibiales, sino también estiramientos de la banda iliotibial, estiramientos de gastrocnemios, y en el fortalecimiento no solamente fortalecer el cuádriceps, ya que se ha demostrado que al fortalecer el cuádriceps en conjunto con la musculatura de la cadera, se ha demostrado mejoría clínica y mejores resultados que solamente el fortalecimiento del cuádriceps. Aquí también toca, en la parte del fortalecimiento de la cadera, está indicado fortalecimiento tanto de abductores como aductores, rotadores externos y flexores y extensores. Y también es importante el fortalecimiento del core, que también ha demostrado mejoría en estos pacientes. En sí no hay una terapia o un plan de manejo casero que sea mejor que otro, no se ha encontrado uno que sea mejor que otro, pero en la revisión de la literatura encontramos que principalmente describen que existen estos dos en Internet, que son el del Colegio Americano de Medicina Familiar y el del Instituto Nicolás de Medicina del Deporte y Trauma Atlético, el cual se consigue de manera fácil en Internet y ahí están descritos cómo realizar los ejercicios, qué tanta carga realizar y por cuánto tiempo se debería hacer. En cuanto a las terapias ayudantes, se recomiendan hacer intervenciones combinadas para reducir el dolor en los pacientes adultos y esto ha demostrado que va a tener mejoría a corto y mediano plazo, pero en aquellos pacientes que tengan indicación clara para realizar terapias ayudantes. Como cuáles tenemos, como un uso de una ortesis del pie. Esta ortesis se recomienda para reducir el dolor a corto plazo, pero en aquellos pacientes que tienen una pronación excesiva del pie. En aquellos otros pacientes que no se evidencia pronación excesiva, esta ortesis no le va a servir, no va a tener mejoría. Y como un predictor de éxito para este manejo se dice que al yo colocarle la ortesis y le digo al paciente que haga una sentadilla con un solo pie y el paciente presenta mejoría, me va a demostrar me va a predecir que este paciente va a tener éxito con esta terapia. Todas estas terapias ayudantes son siempre combinadas con la terapia física. También está escrito lo que es el uso de tape patelar o las cintas patelares, el cual es útil como complemento a la terapia física, pero el momento de realizarla de manera independiente no va a tener ningún tipo de mejoría. ¿Y en qué se basa el uso de estas cintas patelares? En lograr disminuir el tracking lateral y alinear la patela en su sitio al momento de realizar la terapia física. Como aquí evidenciamos, sin el uso del tape, cómo se encuentra con un mal alineamiento, y al usarlo, cómo se centra la patela sobre la articulación. Al momento de de colocar de estas cintas, lo que uno busca es disminuir el tilt, disminuir el desplazamiento lateral y disminuir las rotaciones. Y este es un ejemplo que se puede encontrar de cómo colocarlo. Primero colocamos una cinta desde lateral a medial para disminuir la traslación, otra cinta mayor para disminuir el tilt y otra cinta por debajo para disminuir la rotación de la patela. En cuanto a las infiltraciones, no hay ningún tipo de evidencia que me respalde el uso de infiltraciones en este tipo de patologías, ya sean infiltraciones con esteroides, ni infiltraciones con plasma rico en plaquetas, ni con ácido hialurónico. Y estos pacientes no se deben realizar este tipo de terapias para el control y el manejo del dolor. Importante en los pacientes, el seguimiento. Siempre evaluar el cumplimiento de la actividad y el cumplimiento de los ejercicios. Evaluar con qué frecuencia está realizando el entrenamiento. Evaluar la tolerancia al ejercicio. Y también es importante evaluar cómo hacen la actividad física, porque muchas veces uno cree que el paciente está realizando los movimientos de manera adecuada, pero en realidad no lo está haciendo como es. Por eso es importante decirle al paciente si entiende cómo realizarlo y que nos demuestre cómo lo está haciendo para ver si entiende o no entiende. Por eso en la parte del seguimiento, del inicio de la terapia física, se dice y se prefiere que el manejo inicial de estos pacientes, las primeras terapias, sean guiadas por un terapeuta físico para que ellos aprendan a realizar los movimientos y ya puedan seguir realizándolos en la casa y evitar que hagan actividades que están mal hechas y pueden generar mayor dolor o mayor tipo de lesión.
La cirugía es un tema que se toca en realidad muy poco dentro del dolor patelofemoral porque se define y en todas partes dice que es un último recurso. ¿A quiénes les debo ofrecer cirugía? A aquellos pacientes en una parte uno puntual que un año, en una parte incluso dice que uno debe esperar hasta. Hola Juan, ¿todos están escuchando? Creo que no se escucha. Juan Sebastián, no se te está escuchando. Juan, un segundo, vamos a llamarlo por teléfono. Hola Juan, Juan, no te estamos escuchando. Ya Juan está solucionando el problema de audio. Le pedimos excusas a todos ustedes por el inconveniente. Juan, ahora sí te escuchamos. Continúa, por favor. Sí se escucha. Sí, ahí te escuchamos. Listo, entonces la parte del seguimiento ya le había comentado que es importante evaluar el cumplimiento de los ejercicios y de la terapia física de manera adecuada, evaluar la frecuencia del entrenamiento y la tolerancia al ejercicio que tenga el paciente y siempre es importante evaluar cómo realiza la actividad física. En cuanto a la cirugía, es importante saber que esta es como último recurso y siempre es importante esperar de 12 a 24 meses de un manejo no quirúrgico adecuado para poderle yo ofrecer un manejo quirúrgico a estos pacientes. Hola, Pero debo tener. repetirla toda. Pero yo, No se entiende, profe. hay mucha gente ahí. O sea, yo he estado hablando con la gente, ¿cierto? Y no ha estado entrecortado todo el tiempo. En algunos momentos. Sí, pero lo que podríamos hacer, si te parece, es decirle a él que la repita él solo, sin gente, ¿sí me entiendes? Y la grabamos, pero para no, porque es que ya la gente lleva ya pues más de 25 minutos acá. Y hubo un par de baches en un pedazo, pero el resto ha estado bien. Fueron al final. Bueno, listo, ok. Bueno, mucho. Continúo, profe. Profe, continúo. Listo, entonces continuamos con la cirugía. Pues repito que es como el último recurso que debe tomar para estos pacientes y es importante siempre tener paciencia con ellos en el manejo no quirúrgico. Uno debe esperar de 2 a 24 meses para ofrecerle manejo quirúrgico, pero es importante que exista una normalidad estructural que yo pueda corregir
para poderle ofrecer cirugía a ellos, ya que si no tengo no tengo esta indicación clara, lo que voy a hacer es conducir a una mayor discapacidad y mayor dolor en estos pacientes. En cuanto al pronóstico, hay factores asociados al que el paciente tenga un mal pronóstico, como son los descritos, que el paciente tenga una rótula hipermóvil, una edad avanzada o que presente los síntomas de manera bilateral. Hay estudios a un año que dice que el paciente cuando tiene un adecuado cumplimiento de las actividades físicas caseras va a tener resultados satisfactorios hasta un 75, 85, hasta del 75 al 85%. Pero cuando uno evalúa otros estudios en cuanto al pronóstico a mayor tiempo, a largo plazo, se dice que incluso hasta el 50% puede tener persistencia del dolor crónico. Obviamente con menos intensidad, pero igual va a persistir con algo de dolor que lo puede limitar un poco. Y esto está principalmente descrito en los atletas y en los deportistas. No se ha encontrado aún de forma clara que el dolor patelofemoral pueda llevar a una artrosis patelofemoral, pero es importante en estos pacientes hacer un adecuado seguimiento y un adecuado manejo, porque cuando ya se suman otros factores de riesgo, como una paciente obesa, sí me podría llevar a artrosis patelofemoral. Es importante, como último, lo que había descrito en cuanto a los factores de riesgo, que hay un componente psicológico importante, y esto más que todo como un círculo vicioso en el cual la persona puede presentar dolor, este dolor va a generar la incapacidad, esta incapacidad le va a generar mayor ansiedad y mayor depresión, el cual se encuentra demostrado que, por ejemplo, entre los pacientes con dolor femoral, esta ansiedad y esta depresión puede llevarme a conceptos que se han descrito como son la catastrofización o la kinesiofobia, que son el miedo a realizar la actividad porque siente que esta actividad me va a generar dolor. Y lo que hace la persona es evitar los comportamientos, evitar aquellas actividades que me van a generar el dolor. Por lo cual, al final, voy a tener un paciente con un dolor persistente que nunca se rehabilitó y que nunca se hizo ningún tipo de manejo. Por eso es importante la parte psicológica y escuchar a estos pacientes y preguntarles sobre esto, que muchas veces los que tienen es algo de ansiedad o algo de depresión, y al mejorarle esta condición, el paciente va a tener mejoría sintomática. Como conclusiones de la charla, hay que saber que esto es un síntoma y una patología frecuente y está asociado a múltiples factores de riesgo, que esto es un diagnóstico de exclusión y principalmente se debe hacer de manera clínica el diagnóstico. El manejo se va a basar en una adecuada rehabilitación asociada a terapias ayudantes en aquellos pacientes candidatos a estas, y se va a requerir de un seguimiento adecuado y con una buena comunicación con los pacientes para lograr unos resultados satisfactorios.